Muy buenos días, estimado público internauta que nos ve y nos sigue a través de su espacio informativo. Yo soy Manuel Román y les presento aquí las noticias más relevantes ocurridas durante esta semana, hoy 18 de enero de 2014. Llaman al Consejo Técnico de la CODEUN a nombrar interino de forma independiente debido al nombramiento de Ramón Navarrete Magdaleno como presidente interino de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos CODEUN por parte del gobernador Ángel Aguirre Rivero. Organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos llamaron al Consejo Técnico del organismo a designar de manera autónoma e independiente al nuevo encargado del despacho tras la muerte de su titular Juan Alarcón Hernández. Lamentable que se sigan dando este tipo de situaciones, vulnerando los derechos de una institución que precisamente debe de proteger los derechos humanos. Hay posiciones muy encontradas. Esto ocurre en los primeros días de esta semana y finalmente se impone la voluntad del gobierno del Estado. Espera la UPOEC la postura del Senado sobre el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dice Bruno Plácido. El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOEC, Bruno Plácido Valerio, aclaró que su agrupación va a definir una ruta de acción una vez que el Senado de la República fije una postura sobre las propuestas que le hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su informe especial sobre las autodefensas y la seguridad pública en Guerrero. En respuesta, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien el fin de semana dijo que todas las autodefensas son ilegales y si quieren apoyar las labores de seguridad deben seguir las reglas. Ya lo externó el arzobispo de Acapulco. El surgimiento de las autodefensas no es más que otra circunstancia de no haber otra alternativa, pues vamos. Es decir, el gobierno se ha olvidado de brindar seguridad a la ciudadanía. Consecuentemente, es como surgen estas autodefensas, sin duda. Anuncian opositores a la presa La Parota la creación de la policía comunitaria en pueblos de Cacahuatepec. Integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades opositores a La Parota, SECOP, comenzaron los procedimientos para formar la policía comunitaria en bienes comunales de Cacahuatepec y de manera paralela la conformación del nuevo municipio. En la asamblea en Agua Caliente, donde hubo habitantes de 30 poblados de los 47 que lo conforman, el vocero del SECOP, Marco Antonio Suástegui Muñoz, dio a conocer que 2.461 personas perdieron sus cultivos luego del paso de la tormenta Manuel. A la asamblea asistieron representantes de oficinas regionales de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, y acordaron integrar mesas de trabajo para verificar caso por caso los altos cobros por el servicio de luz eléctrica. Parece que se sigue impulsando la creación de un nuevo municipio en la zona rural en Acapulco y los ejidatarios de La Parota tienen ese proyecto de crear su propia policía, aunque no es muy bien visto por algunas, sobre todo aquí el presidente municipal, Luis Walton Aburto, quien ha manifestado no su satisfacción por esta medida. Tenemos una visita muy especial. Hoy tenemos una entrevista con dos integrantes de distintas organizaciones sindicales que integran la Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación. De acuerdo a un resultado, un análisis de la ONU, México está dentro de los países, los 14 países, que en este año pudiese darse una turbulencia si no se ve resultados con las famosas reformas implementadas por el gobierno federal. El Estado de Guerrero es uno de las entidades también que tiene una situación bastante complicada, y como otras entidades, pero no así tanto como el Estado de Guerrero. Iniciamos contigo, Iván. ¿Cómo está la situación realmente? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se persigue con todo ese tipo de movimientos de unidad patriótica por el rescate de la nación? Antes que nada, un saludo fraterno y combativo a todos tus espectadores, pues para informarles de todas estas movilizaciones que hemos llevado a cabo como unidad patriótica por el rescate de la nación.
Efectivamente, el día de ayer estuvimos en una manifestación que se organizó principalmente por la CETEC y por el Movimiento Popular Guerrerense, donde nosotros también estamos integrados como grupos sindicales, y efectivamente nosotros vimos una participación muy masiva, alrededor de 18,000 almas ahí combatiendo. Como venimos viendo, estas movilizaciones se vienen haciendo cada vez más contundentes, más masivas, y el objetivo principal pues es anular estas reformas estructurales, estas reformas neoliberales que vienen a afectarnos a todos, tanto los trabajadores como todos los miembros del pueblo. Pareciera que el gobierno con todo este tipo de medidas ya no deja otra alternativa más que organizarse y poder hacer frente a este tipo de toma de decisiones que se han hecho a espaldas del pueblo, ¿no? Pues es que es una medida recurrente que han venido organizando los gobiernos desde siempre, o sea, más con la implantación del modelo neoliberal, que es la toma de decisiones a espaldas de una nación con consecuencias que dañan la vida pública de la ciudadanía. Hay que recordar que no es cuestión esto de ahorita, la cuestión, si nos vamos solamente a lo del recurso energético, ya tienen más de 30 años queriendo abrirlo al sector privado, y aunado a ello pues son la privatización de los servicios, la privatización de las mejoras a los servicios sociales que tenía el trabajador en antaño, y son golpes sistemáticos. Entonces esto de las reformas no la podríamos entender porque tienen que ir de la mano todas: la reforma laboral, la reforma hacendaria, la reforma educativa, y esta que es la reforma madre, podríamos decirle, que es la reforma energética, porque si no aprobaban una, se iba abajo ese modelo de aprobar todas. Entonces aprobaron todas porque es un engranaje que necesita una de otra, de otra, de otra, de otra, para poder echar a andar el monstruo del México neoliberal que quieren implantar. Y por eso es la inconformidad, ¿no? Sí. Por eso un estudio internacional ubica a México como uno de los países que pudiese generarse un conflicto civil bastante grave, que las autoridades no lo prevén así, pero que yo lo constato con el surgimiento de estos grupos inconformes guerrilleros que se dan incluso aquí en Guerrero, en distintas partes del país. Puede ser que estas reformas sean buenas, pudiésemos entenderlo, pero ¿cómo van a ser buenas si no se refleja en el bolsillo nuestro, ¿no? Entonces es bastante grave. Sí. Además, no hablemos de una reforma educativa porque no la ha habido, no la hay. Esa es una reforma disfrazada, es una reforma laboral. La reforma energética, incluso hace algunos días, 3,000 trabajadores de Pemex los corrieron. Es decir, ya nadie va a tener seguridad jurídica. Te van a contratar, me van a contratar por 3 meses o 6 meses máximo y pierdes todos tus derechos. ¿Y a dónde están las prestaciones de carácter social? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo precisamente de tener sometido al trabajador. Estamos dentro de una nueva esclavitud, dentro de un nuevo colonialismo que nos van a venir a traer como en la época de Porfirio Díaz, ¿sí? Donde únicamente las personas ricas, poderosas, con dinero, pues eran los que tenían acceso a todos los privilegios, siendo que la clase trabajadora, el pueblo, pues no alcanzaba para tener esos privilegios, y toda su vida era el trabajo arduo y duro, sin ningún tipo de prestaciones sociales y civiles. Otro de los objetivos que perseguimos es precisamente que se haga esa consulta civil sobre estas reformas estructurales, y que realmente, si van a ser en beneficio de la sociedad, pues que sea la misma sociedad la que lo manifieste en qué forma y tiempos son las que se pueden ir aplicando. Es que lo que pasa es que a la ciudadanía no le dejan más que movilizarse, porque las movilizaciones no tendrían una razón de ser, las marchas en algunos casos y en otros las tomas de los edificios, si las demandas de la ciudadanía se cumplieran. Pero hay demandas tan básicas, nosotros lo vemos aquí en Acapulco, que para pavimentar una calle no te hacen caso, te dan largas, o para tapar un bache, y hasta que vas y tomas la oficina o haces una marcha, a la semana siguiente ya está tapado el bache o están pavimentando la calle. O sea, te orillan a tener que movilizarte por una inconformidad que no tendría razón de ser si se cumplieran las necesidades básicas de la sociedad. Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación, al pueblo de Guerrero. La reforma energética recientemente aprobada representa una grave agresión histórica, significa un enorme despojo al país.
y al pueblo de sus riquezas y recursos naturales. Es la entrega del patrimonio de todos los mexicanos a las empresas privadas. Esta traición es tan perniciosa o más que la traición de Antonio López de Santana al vender Texas o la pérdida del territorio mexicano en el siglo XIX. En esta reforma nos convierte en un país más dependiente y atrasado. Se consuma un nuevo colonialismo con pérdida de la soberanía nacional. Esta reforma es inmoral, ilegítima e inconstitucional. Rompe el pacto social surgido de la Revolución Mexicana, transgrediendo completamente los principios de la Constitución Política de 1917. Al aprobarse esta nefasta reforma, el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión cometen el grave delito de traición a la patria, al hipotecar el futuro de la nación y rematar los bienes y riquezas del país. En consecuencia, cientos de miles de mexicanos hemos decidido firmar el Plan por la Unidad Nacional y la Defensa de la Patria, con el que nos comprometemos a luchar hasta revertir y echar abajo la reforma energética privatizadora, convocar a todas y todos los mexicanos a incorporarse a las tareas de defensa de la soberanía y los recursos energéticos, y promover la más amplia unidad de todas las fuerzas patrióticas, civiles, ciudadanas, sociales y políticas posibles a nivel nacional. Les agradezco infinitamente su presencia, su asistencia aquí, y espero que ya el próximo sábado tengamos más tiempo y podamos ampliar un poco más esto que a usted seguramente le va a interesar. Nos vemos el próximo sábado a las 11. Yo soy Manuel Román y les agradezco infinitamente que nos sigan en su espacio informativo. Muchas gracias.